Un feliz y bendecido día, te acompañamos en este nuevo capítulo, Lupita Ángel y Alonso Sandoval. Hoy queremos presentarte nuestro boletín La Iglesia en el Mundo de ACN, donde podrás leer, escuchar y conocer más a fondo a ayuda a la iglesia que sufre. Queremos que conozcas cuál es nuestra misión, nuestros objetivos y nuestras prioridades de financiación que realizamos gracias a tus donaciones. Tenemos 3 secciones, una donde puedes informarte más sobre nuestras áreas de actividad, otra sobre cómo tu generosidad nos ha permitido ayudar a quienes más lo necesitan y finalmente hablamos sobre México, un país en donde nuestros socios de proyectos ayudan a sus comunidades, en medio de peligros y muchas veces arriesgando su propia vida por mantener viva la fe de las familias. Algo que sería imposible si no es gracias a tu ayuda. Gracias a tu solidaridad, llevas la esperanza a quienes más lo necesitan. No siendo más, empecemos con nuestro episodio de hoy, hablando sobre ayuda a la iglesia que sufre y nuestras áreas de actividad. La iglesia siempre ha estado al servicio de los más necesitados, pero en diversas regiones del mundo también requiere ayuda urgente, especialmente en países en desarrollo o afectados por el desplazamiento forzado, desastres y persecución. Además, en aquellos lugares donde la iglesia no puede sostenerse con sus propios recursos, depende del apoyo de donaciones internacionales. A diferencia de otras organizaciones benéficas enfocadas en la ayuda social, Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN, se dedica a respaldar la labor pastoral y espiritual. Aquí es donde tú juegas un papel fundamental en nuestra misión. Gracias a tus donativos, podemos financiar proyectos en todo el mundo, llevando ayuda a las comunidades más necesitadas a través de tu solidaridad. Abogando por los cristianos perseguidos. ACN llega a millones de cristianos en todo el mundo a través de proyectos internacionales. Pero para aumentar su repercusión a nivel global es necesario dar un paso más. La sección de abogacía de ACN trabaja sobre todo en promover el diálogo entre la Iglesia, la política y la sociedad, y se encarga de organizar visitas de obispos, sacerdotes y religiosas a Bruselas, Washington y Ginebra para que puedan reunirse allí con dirigentes y representantes del mundo de la política. De ese modo, los líderes políticos reciben información de primera mano sobre la situación en zonas de conflicto en las que la autoridad estatal ha colapsado y de las que las Naciones Unidas, los diplomáticos y las ONG han tenido que retirarse por motivos de seguridad. A menudo, la Iglesia Católica es la única institución que sigue prestando ayuda en esas zonas y que puede facilitar información al respecto. ACN no depende de subvenciones estatales ni está sujeta a influencias políticas de ningún tipo en el desempeño de su labor. Es una organización que aboga simplemente por el amor al prójimo y que defiende los intereses de los cristianos necesitados. Esto hace que muchas veces consiga sensibilizar a los líderes políticos sobre la creciente persecución que sufren los cristianos en el mundo y explicar los contextos en que ésta se produce. En 2024, ACN fue capaz de reforzar aún más su trabajo de defensa y representación. Gran parte de esa labor se centró de nuevo en Pakistán y en Nigeria. Europa. En el año de referencia, ACN continuó sus campañas de información en los Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de dirigir más la atención a la opresión que sufren las minorías cristianas en Pakistán. El foco se puso sobre todo en la ley contra la blasfemia, en el secuestro y la esclavización de mujeres y niñas cristianas e hindúes y en la discriminación de los cristianos en el mundo laboral. ACN logró sensibilizar sobre esta situación a los diputados del Parlamento Europeo con una serie de conferencias impartidas por representantes de la Iglesia pakistaní y proporcionándoles información periódica al respecto. También informaron de los éxitos conseguidos. Por ejemplo, una buena noticia procedente de Pakistán fue la aprobación de una nueva ley que permite a los cristianos de la región cercana a la capital Islamabad contraer matrimonio solo tras haber cumplido los 18 años de edad. Esto supone un avance muy positivo, ya que de ese modo se protege a las niñas menores de edad cristianas de un matrimonio forzoso con musulmanes y de su subsiguiente conversión al Islam. Antes había una ley vigente que permitía a las niñas cristianas ser casadas con tan solo 13 años. Nuestra labor de defensa y representación se centró además en el sufrimiento de los cristianos en Nigeria. El obispo Wilfred Anagbi y el padre Remigius Iyula impartieron charlas ante distintos públicos objetivo en Europa y Gran Bretaña. Ambos son procedentes de Makurdi, diócesis del estado nigeriano de Benue en el que los cristianos se ven sometidos a una violencia extrema, sobre todo por los Fulani extremistas, una situación que ha causado ya el desplazamiento forzoso de 2 millones de personas.
En Hungría, el obispo Anakbe se reunió con ministros de todos los Estados miembros de la UE y abogó por que Nigeria se siga tratando como una prioridad en el contexto de la política exterior de la Unión. En la República Checa, la Conferencia Episcopal manifestó su interés en una colaboración con ACN más estrecha y mejor estructurada. La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento prometió dedicar una partida del presupuesto a la protección de los cristianos y de las minorías religiosas. En Países Bajos, ACN participó gracias a que dispone de información directa de víctimas y testigos de las zonas de conflicto, en la preparación de una resolución del nuevo gobierno que exigía la adopción de medidas para la protección de las minorías cristianas en el extranjero. Gran Bretaña. La estrecha colaboración de ACN con su Oficina Nacional Británica hizo posible contar con la asistencia del rey Charles III a una misa de Adviento celebrada el 17 de diciembre en la Iglesia de la Inmaculada Concepción del barrio londinense de Mayfair. El servicio religioso fue organizado con la ayuda de ACN para recordar la toma de Mosul y de la llanura de Nínive por parte del Daesh 10 años antes. El rey ya mostró un gran interés por la situación de los cristianos perseguidos en años anteriores y mantuvo contacto con ACN. Estados Unidos. ACN organizó una estancia en Washington de 2 semanas para el obispo Wilfred Nagby. Sus visitas personales a diputados del Congreso estadounidense desembocaron en la aprobación, el 6 de febrero, de una resolución, la número 82, a favor de los cristianos nigerianos en la Cámara de Representantes. También se organizó un viaje de solidaridad y exploración a Nigeria por parte del Subcomité para África del Congreso de Estados Unidos, el cual tuvo lugar el 14 de diciembre. Ahora hablando sobre nuestros proyectos en cifras. Primero queremos contarte que ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados es la máxima prioridad de ayuda a la iglesia que sufre. En nuestras áreas de actividad, ya sea mediante estipendios de misas, la financiación de la formación sacerdotal, el sustento de religiosas o la catequesis para laicos, ACN ayuda cada año a miles de hermanos para que ellos, a su vez, puedan ayudar a los fieles. Los ingresos por donaciones y herencias ascendieron en 2024 a $150.7 millones. Con ellos y otros $2.4 millones de reserva de años precedentes financiamos actividades por valor de $153.1 millones. El 79,8% de estos fondos se destinó a gastos relacionados con la misión. De esta cantidad, el 84,7% se destinó a proyectos concretos, permitiéndonos responder positivamente a 5.335 de las 7.296 solicitudes obtenidas de todo el mundo. El 15,3% restante se empleó en información, proclamación de la fe y defensa de los cristianos perseguidos. Los gastos destinados a la administración ascendieron al 7,5% del total de gastos, los de publicidad al 12,7%. Las herencias volvieron a constituir en 2024 una parte significativa de la ayuda a la iglesia que sufre, $32.6 millones. Junto con nuestros hermanos y hermanas necesitados recordamos con gratitud a nuestros benefactores fallecidos. Te recordamos que tú puedes llevar esperanza a distintas comunidades a partir de nuestras 8 formas de ayuda, los cuales son: construcción y reconstrucción, estipendios de misas, formación de sacerdotes y religiosos, formación en la fe de laicos, ayuda de emergencia, medios de transporte para la atención pastoral, sustento de religiosas, distribución de Biblias y material catequético. Entre los proyectos realizados por ACN, en este capítulo destacamos el sustento de religiosas. En las regiones donde hay una gran carencia de sacerdotes, las religiosas se ocupan en el nombre del Señor. Literalmente de todos los necesitados, niños y adultos, huérfanos, enfermos y moribundos y personas en busca de esperanza o traumatizadas. Esas religiosas trabajan a menudo en las condiciones más difíciles. Por su parte, las hermanas contemplativas ayudan a los sufrientes mediante la oración. ACN pudo apoyar económicamente la valiosa labor de religiosas en África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica a través de 867 proyectos. Por lo cual hoy viajamos al país de México, con sus casi 134 millones de habitantes. México es el mayor país del mundo predominantemente católico después de Brasil.
pero en él también se reduce el número de católicos. Actualmente solo un 72% de los cristianos del país profesan la fe católica. Las sectas, las iglesias pentecostales y las prácticas ocultistas se propagan. Un motivo de preocupación constante para la Iglesia son también las continuas guerras contra el narcotráfico que tienen lugar en el país. Concentramos nuestra ayuda a la Iglesia de México sobre todo en las diócesis de las zonas rurales necesitadas. La mafia del tráfico de drogas no siembra el terror en ningún país del mundo tanto como en México. Solo en los últimos 10 años, la guerra contra el narcotráfico se ha cobrado al menos 300,000 vidas humanas. Desde el inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de 2018, la situación no ha hecho sino empeorar. La Iglesia también sufre los efectos de la violencia creciente. Sobre todo los sacerdotes que protegen a los grupos de población más pobres y desfavorecidos se colocan en el punto de mira de los criminales y de las bandas de narcotraficantes. El triste balance es que al menos 35 sacerdotes católicos han sido asesinados en los últimos 10 años. En 2022, 3 sacerdotes y un seminarista fueron asesinados. También es frecuente que se reciban amenazas y que se produzcan secuestros de sacerdotes y religiosos, así como atracos en iglesias. El objetivo de los ataques y los asesinatos es, sobre todo, sembrar el miedo e imponer una ley del silencio que permita a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales seguir actuando prácticamente sin restricciones. Otro reto para la Iglesia en México es que en el país viven alrededor de 60 grupos étnicos que hablan casi el mismo número de lenguas distintas. Las diferencias lingüísticas no permiten que cualquier sacerdote pueda ser enviado a cualquier región. A esto hay que añadir la falta de pastores en numerosas parroquias, ya que muchos sacerdotes han muerto de COVID-19 durante la pandemia de estos últimos años. Por eso, ACN apoya a la Iglesia especialmente en las zonas más pobres del país con una población predominantemente indígena, ayuda a los sacerdotes con estipendios de misas, subvenciona a las religiosas, proporciona material de catequesis y ofrece ayudas para la compra de vehículos y la construcción de edificios. Se produjo una tragedia mortal en la iglesia jesuita de Cerocahui. El 20 de junio de 2022, Joaquín Mora y Javier Campos, 2 padres jesuitas de edad avanzada, fueron asesinados en la iglesia de Cerocahui, localidad del estado de Chihuahua en el noroeste de México. Habían ofrecido refugio en la iglesia a un hombre que estaba amenazado por los narcotraficantes. Este también fue liquidado. Fuentes locales informaron a ACN de que otro jesuita, que ha salido ileso, pidió a los asesinos que dejaran en la iglesia a los 3 hombres asesinados. No obstante, ellos se los llevaron. La policía encontró sus cadáveres 2 días después. En resumen, en la Iglesia de México se solicitaron 69 proyectos, de los cuales se han financiado 55 proyectos, que incluyen 7 de construcción, 6 de transporte, 13 de estipendios de misa, 2 de medios de comunicación, 1 de literatura religiosa, 19 de formación de sacerdotes, 3 relacionados con formación en la fe y 4 destinados al sustento de religiosas. Todo esto siendo posible gracias a la ayuda de nuestros benefactores y con la ayuda de personas como tú, podemos seguir ayudando a quienes más lo necesitan, con cada proyecto que se realiza en este país. Nuestro viaje por México ha terminado, queremos agradecerte por acompañarnos en este episodio y te esperamos en un nuevo capítulo para seguir recorriendo el mundo. Próximamente nos dirigiremos a Colombia. Acompáñanos en esta travesía para contarte más noticias sobre la Iglesia en el mundo. Nos alegra que hagas parte de la familia ACN y que cumplamos juntos la misión a la que hemos sido llamados. En verdad les digo, que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Mateo 25, 40. ACN Estados Unidos, da una mano.